Bienvenidos una vez más a Birreando. Hoy estamos con Rafa Fuertes, un amigo que, por cierto, saludamos desde aquí a Martí Puyol, ya que nos presentó él. Y de hecho me dijo que serías el perfil idóneo para el podcast, porque es un pavo interesantísimo. En este caso hablaremos de música. Concretamente Rafa está haciendo interpretación de música clásica en la especialidad de piano. Me ha parecido muy interesante porque, como algunos sabréis ya, y quien no lo sepa pues ahora se entera, el invitado elige siempre la bebida que vamos a tomar. Y en este caso Rafa, aparte de elegir la bebida, me ha hecho una especificación que me ha molado bastante, que es el hecho de congelar, o sea, poner las birras a congelar 1 hora y cuarto antes para que estén perfectamente frescas. Un consejo brutal porque es verdad que están en su punto. ¿Qué tal estás, Rafa? Estupendamente. Bienvenido al podcast, tío. Gracias. Vamos a empezar un poquillo, analizando un poco quién eres. Preséntate al oyente. ¿Cómo empiezas a interesarte por el mundo musical? Tú empezaste ingeniería industrial, ¿correcto? Sí, justo. Pues te voy a contar. Mis padres siempre les ha gustado mucho la música. Lo que pasa que ellos nunca han tenido la posibilidad de estudiar como tal, regladamente, por decirlo de alguna manera, académicamente. Y siempre han tenido ese anhelo. Entonces a mis hermanos, somos 6 hermanos, Okay. Pues siempre nos han querido inculcar el mundo de la música. Mi padre tiene tropecientos mil discos de música clásica, de pop, de rock, de cualquier cosa, bandas sonoras. Y siempre ha tenido ese anhelo. Entonces a nosotros desde pequeños, yo recuerdo, a mí me apuntaron a los 7, 8 años ya. Joder. A hacer lenguaje musical. Básicamente que es teoría, que te hacen dictados, o sea, te enseñan los ritmos, cosas muy básicas al principio, y eso. Y entonces en mi colegio hay una banda de música que tocamos fuera, tocamos en fiestas mayores, en el ayuntamiento, pues las fiestas en mi barrio, pues las fiestas de las Corts. Okay. Pues contratan a la banda para que toque, tal. Y es una manera de acercar, porque es una banda juvenil, a los jóvenes pues a este mundo. Y decir que yo ahora mismo pues estoy estudiando piano y tal, pero yo empecé a tocar la trompa. ¿Qué dices? En la banda, sí. Y mis hermanos, yo tengo 2 hermanos por encima, pues mi hermana mayor toca flauta travesera y mi hermano la trompeta. Bueno. Y así hemos ido todos. Esta vez todos en la banda. Sí, justo. O sea, claro, por diferentes franjas de edad. Mi hermana tiene 5 años más. Pues, o sea, yo estuve con ella durante 3-4 años porque estás más o menos hasta los 18, hasta que sales de bachillerato, que puedes estar allí. Y en realidad te puedes quedar más tiempo, pero luego ya la vida no te da porque empiezas la carrera y demás. Y esto. Y entonces yo empecé con trompa pues a la edad de unos 8 años. Y al cabo de 2 años, me acuerdo, mis padres compraron un teclado electrónico, 88 teclas, tal. Y nada, pues cada uno, pues, quien veía, pues tenía curiosidad por el instrumento, tal, pues se ponía. Y mis padres pues vieron que yo tenía bastante interés por el tema del piano y tal. Y mi hermana pequeña también. Y entonces empezamos, porque también empezaron allí en mi escuela, a hacer clases particulares de piano. Que esto no lo hacían antes porque generalmente eran instrumentos para la banda. Vale. O sea, la trompeta, el saxofón, el clarinete. Y no había pianista en la banda. No. Okay. No, porque la banda es algo que generalmente, o sea, tú puedes dar conciertos como tal y a veces hacías pasacalles o charangas, básicamente. En la Barceloneta pues hacíamos charangas que eran 5 horas tocando tal allí. Y te vas moviendo por calle en calle. Sí, okay. Todo el rato. Y entonces, o sea, son instrumentos que se puedan... Esto. Sí, justo, tal cual. Y tal, y entonces pues con el tema del piano, un profesor, que yo creo que ahí fue donde empecé... O sea, donde empecé a coger interés y la motivación que tengo ahora mismo por el piano. Y era un profesor que me empezó a dar clases como gratuitas de 15 minutos al salir de lenguaje. Esto antes de empezar ya directamente con piano extraescolar, en plan de esto. Y tal. Y entonces él lo hacía muy vocacionalmente. Y a mí me sorprendía pues esto. Que él me intentaba ayudar, que él me daba los consejos, que de esto. Y entonces le empecé a coger mucho interés por eso. Me apunté con mi hermana, hacíamos pues eso, los dos clase con una profesora, tal. Y nada, y empecé a mejorar bastante rápidamente. Generalmente te voy a decir una cosa, en el conservatorio donde yo he estudiado,
la gente empieza con 5 años, o sea, empiezan muy, muy pronto. Claro. Cuando tienes todavía manos pequeñas que apenas Sí. puedes tocar, pues la gente empieza muy pronto, porque ya tiene así como interiorizado el tema de los dedos con el instrumento Luego, y la música. Si empiezas muy pequeño, en todo en general es como que ya tienes una base muy bestia. En idiomas, en música en este caso. Sí. Está guay. Pues justo. Y nada, y con el tiempo pues fue dando en extraescolares. Hubo un punto en el que el profesor, porque mi profesor de piano, era pianista, perdón, era violinista. Y él había estudiado piano como un instrumento secundario, entonces él podía enseñarte hasta cierto punto. Vale. Y a partir de cierto punto ya me dijo, yo creo que tendrías que ir ya con otro profesor, tal. Me cambié de profesor, ahora con una profesora, que era madre de un chico que tocaba en la banda. Vale. Y ella era profesora de piano, tenía el grado y tal. Y nada, y entonces yo empecé a tocar más en serio. Mi hermana lo siguió en el colegio durante un tiempo y luego ya como que lo dejó. Y yo pues seguía teniendo interés y tal. Pero tuve una especie de fase, en plan 3-4 años, que yo iba tocando como sin preocuparme. O sea, tocaba pues las piezas que me gustaban y tal. Pero no lo enfocabas de una manera profesional. Efectivamente. Y entonces hubo un momento, yo creo que esto fue a los 16 o 17, que ya me planteé entrar en el conservatorio, que ya me planteé mejorar desde el punto de la técnica, poder tocar, porque yo entonces ya tenía como un anhelo de poder tocar esta pieza, o escuchaba una pieza muy difícil y decía, no, esto no lo puedo tocar, es que es imposible. Y tenía pues esto. Entonces esta profesora me preparó para entrar en el conservatorio. Me pasó una cosa que luego ahora mi madre piensa que es providencial, pero a los 16 yo me iba a presentar para hacer las pruebas, pero se me pasó la fecha de inscripción y al final no me pude apuntar. Ostras. Y para mí esto fue, o sea, ¿cómo he podido ser tan tonto, tío? Pero sí, estabas centrado, tal, no sé qué, y de esto. Entonces al año siguiente me inscribí y entré. Gracias a haber entrado un año después, lo que me pasó fue que yo entré en primero de grado profesional y mi profesora me vio con muy buenos dotes, con buen talento y me dijo, oye, yo creo que podrías pasar ya al siguiente curso a tercero, te saltas segundo, porque hay algo que se hace aquí en el conservatorio, que puedes saltar de curso si los profesores te avalan, si ven que vas bien de teoría, de piano eres bueno y tal, y tienes el nivel, pues de esto. Entonces mi profesora vio, quizás se debía, esto me lo dice mi madre, a que no haber entrado un año antes podría luego haber recortado un año. Claro. Y... Claro, porque pasaste, o sea, ¿terminaste primero por esto? Sí, es decir, yo hice primero y cuando me tocaba hacer segundo hice tercero. Tercero directamente. Vale. Sí, o sea, te haces un examen para poder pasar a tercero, un examen tercero, tal, tienes que sacar cierta nota y de esto. Y lo pasé. Y al final ha sido como si hubiera entrado claro, el año anterior. ¿Qué hiciste ese año, que digamos, sabático mientras no entraste? No, mientras no entré yo estaba estudiando todavía eso. Ah, vale. O sea, no es un tema eso no, bachillerato, perdón. Vale, no es un tema de que a los 18, como quien busca una carrera, no. te metas, sino que podías entrar antes. Sí, al conservatorio se puede entrar desde la edad que quieras. Lo que pasa que, claro, el nivel que se pide para entrar en primero, pues suele ser... Yo entré generalmente tarde, la gente suele entrar con 14 años. Yo entré 3 años después. Joder. Lo que pasa que tuve esto, que ya te lo conté anteriormente, que me saltaron y tal. Pues esto es lo que me pasó. O sea, yo entré a los 17 y nada. Y entonces, de primero a tercero, luego hice tercero, cuarto. En cuarto mi profesora ya me ofreció, a lo mejor podrías pasar a sexto. Y yo me quedé así como... Bueno, claro, a mí era algo que todavía me costaba un poco porque yo ya pensaba, bueno, claro, es que ahora carrera, allí es donde yo empecé en ingeniería industrial. Y era una carrera que demanda sus horas, que cuando empecé, pues era esto, tienes que hacer todos los ejercicios, tienes que ir a clase, tienes que tomar apuntes. Si te pierdes una clase, luego no te enteras ni del clima, básicamente. Y todo esto. Y tener que hacer los exámenes de otros años, bueno... Sí, o sea, sí. tenía mucha no es compatible con algo tan... Claro, o sea, a nivel serio, muy difícil, muy difícil. O lo haces antes o lo haces después, pero
a la vez. Ya. ¿Y terminaste primero de Indus? ¿O directamente en primero ya lo dejaste? O sea, estuve en primero y lo repetí. O sea, porque aprobé varias asignaturas, pero no las aprobé todas. Entonces, generalmente lo que hacen es que en 2 años te tienes que sacar primero. Porque la gente la mayoría, te digo yo, que no ha aprobado nada. Ya, lo sé. Sí, todos mis colegas que están en Indus, Sí. en principio la carrera son 4 años. Sí, pues la gente la ha acabado en 5 o 6. Sí. Sí, no, y alguno he escuchado que la ha acabado en 7 y que el tío se venía a los exámenes de otros años porque tenía ya tantos acumulados. Claro. Pues esto. Y tal. Entonces yo estuve 2 años, haciendo primero, básicamente. Pero como tenía el tema del piano y algo que me tiraba bastante ya, porque yo ya estaba en el conservatorio, pues claro, en mis tiempos libres, antes de ponerme a estudiar cálculo, antes de ponerme a estudiar mecánica, lo que me apetecía era tocar el piano, Claro. pero porque lo hacía de una manera natural que... Es decir, como una persona que está aburrida y se lee un libro, pues yo me ponía a tocar. Sí, es tu pasión al final. Justo. Y esto. Y entonces, claro, ahí me dificultaba en parte el estudio porque era algo que me tiraba más que lo otro y tal. Entonces, luego también vino el COVID. En primero también me vino el COVID, tal. Y cuarentena y demás. Entonces, yo en cuarentena tuve tiempo para tocar porque estaba todo el día en casa y tal. Y ahí mejoraba bastante. Este fue el hecho de que luego es que no sé si fue en tercero o en cuarto, que mi profesora me dijo... no sé si me dijo de tercero a quinto o de cuarto a sexto ahora mismo. Pero fue algo así. Vale. Entonces, Claro, al volver de la cuarentena ya me vio con mucho nivel. Ok. Porque... Le habías metido una caña que flipas. Claro. Y eso. Y entonces, nada. Decidí que no iba a hacer la promoción. Porque con el tema de la carrera, si hago una promoción es mucho más trabajo. ¿Qué es una promoción? Una promoción es el pase de curso. Es decir, que te pasan de vale. tercero a quinto. El saltarte un curso. Si te promocionan, básicamente. Vale, o sea, rechazaste la oferta de saltarte Sí. otro curso. Justo. Vale. Y entonces yo seguí con ingeniería y tal. Y al cabo de... O sea, ya llegados a quinto, es decir, hice tercero el año del COVID. Al volver del COVID fue cuarto, eso es cuarto, y este año he hecho quinto. Vale. Y entonces en quinto, o sea, este mismo curso, yo en noviembre, hubo un momento en el que le pregunté a mi profesora, claro, cuando yo acabe profesional, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hay después? Ya. Si me dedico, ¿qué salidas ¿Cómo ganas algo de pasta? Porque sí, ¿cómo gano pasta? ¿Qué va a ser de mí? Yeah. Básicamente. Y entonces, no sé si ella me entendió mal, tuvimos una conversación de 1 hora, así por teléfono, larga y tal. Y nada, y entonces, es lo que te digo, no sé si me entendió mal y me dijo, a ver, yo creo que si quisieras ir a superior, puedes ir ya. Es decir, ahí ya lo que me proponía era, de quinto, te presentas ya a las pruebas de superior. Porque estamos hablando de que, para que la gente se ubique un poco, Sí. conservatorio son 6 años. Son 6 años de profesional y 4 años de superior. Y Vale. luego hay másters que se hacen. 10 años en total, no está nada mal. Sí. No, es una carrera que tiene lo suyo, porque además es muy complejo. Y yo te diría que piano, cuando ya llegas a un nivel muy alto, es el instrumento más difícil de masterizar, por decirlo de alguna manera. Es decir, llegar al nivel máximo. Ya. Porque nunca hay un nivel máximo. Ya. Es un nivel de perfección tan alto el que Porque buscas. Es lo que te iba a decir, o sea, después de tantos años tocando el piano, o sea, tío, yo hace años tocaba el piano, estuve 3, 4 años, pero al final era un poco aprender a tocar ciertas canciones que ya están escritas, tal igual, e incluso, pues obviamente, entender las partituras, toda esta movida. Sí. Pero después de tantos años, ¿qué aprendes tú de piano? O sea, entiendo que ya puedes tocar de manera automática casi todos los temas, o sea, es decir, tienes analizadas 1000 canciones, me contabas antes. Sí. ¿Qué te enseñan nuevo? ¿Sabes? ¿En qué te Sí, pues la verdad que sí que te enseñan, ¿eh? O sea, lo que pasa ya que me imagino. el nivel de exigencia se escapa de un punto de visión corriente, por decirlo de alguna manera. Es decir, para la gente profana, por decirlo en estos temas, Uh-huh. Hay muchas cosas que a lo mejor no llega como a escuchar. Es decir, algo tan sencillo como una sola nota en el piano, la puedes tocar, una sola nota la puedes tocar de diferente, o sea, de
diferentísimas maneras. Más sostenida, más alargada. Sí, y además la calidad del sonido, o sea, porque tú puedes tocar una nota y que suene vacía y que digas, no, esto... O sea, vale, que es esta nota, quiere decir que suena esta frecuencia. Yeah. Pero el grueso de la nota, lo que te sugiere, no... Eso es algo que es muy difícil de diferenciar si no llevas tiempo haciéndolo. Y cuando tú llegas a estos niveles, además mi profesora, o sea, ella estaba dando clases en profesional, pero ella en su día, ella lleva 35 años enseñando toda su vida, ella entró dando clases porque en mi conservatorio, al principio eran los 10 años se hacían en el mismo sitio, el superior era en el mismo conservatorio, el Conservatorio Municipal de Música de Barcelona, ahora, antes era el Conservatorio Superior Municipal de Música, que hacías profesional y superior. En el mismo. Sí, en el mismo. Y a partir de 2001, creo recordar, se dividieron el superior y profesional. De modo que, o sea, yo ahora estoy estudiando en el SMUC, que es el superior, que se llama el grado superior, y el grado profesional se sigue estudiando en el conservatorio. Vale. Y mi profesora entró dando clases cuando el conservatorio todavía era superior. Además, cuando se presentaron las oposiciones, ella quedó primera. Joder, qué máquina. Y sí, una fuera de serie. He aprendido tantas cosas de ella y todavía me queda tanto por aprender. Porque la relación que tengo con ella la acabas manteniendo para toda la vida ya. Sí, cuando compartes una pasión tan específica. Sí. Y además cuando logras compatibilizar en el entendimiento de la música, de eso, pues yo encuentro que es algo espectacular. Y es eso. Entonces, mi profesora, claro, estando en profesional, a mí me ha enseñado cosas que son... O sea, cosas que... sí, de superior o ya no de superior, sino cosas trascendentales que son muy difícil coger si no tienes como cierta madurez en la música o cierta madurez mental, por decirlo de una manera. Porque hay gente, lo que te he dicho antes, que empieza joven y ellos empiezan tocando pero sin saber prácticamente. Es decir, que tocan muy bien y que tú les dices lo que tienen que hacer y lo hacen perfectamente. Pero ellos mismos no tienen como una especie de conciencia o consciencia. Son conscientes de lo que hacen realmente, de lo que quieren transmitir. Y tal. Y mi profesora, esto es algo que a mí me ha transmitido, que es genial y que yo encuentro que me ha dado una visión súper amplia ahora mismo de la música en general, ya no del piano como tal. Cuando escucho cualquier obra, cuando voy a cualquier concierto, puedo captar realmente si el intérprete se lo propone y él quiere transmitirte un cierto sentimiento, si es una pieza, por decirlo de una manera romántica, Chopin, Rachmaninoff, lo puedes notar. Puedes captar que o sea, por ejemplo, cuando tocas una octava grave así fuerte, puede tener un sonido que se disperse por toda la sala, que te llegue perfectamente, que lo notes, que digas sí. Claro, sería la diferencia entre tocar y plasmar lo que el artista realmente intentaba cuando creó la obra, ¿no? Efectivamente. Sí, es interesante. Y entonces lo que te enseñan en superior, aparte de la técnica, porque cuando llegas a niveles muy elevados, el tema de la técnica es algo que lo tienes que mantener, porque cada vez son piezas más difíciles. O sea, la gente se piensa también que, claro, por tocar muy rápido, por tocar muy fuerte, por tal, ¡bola! Este tío es muy bueno. Claro, para la visión de un pianista no es esto. Es lo que tú puedas transmitir. Es decir, si tú logras tocar muy rápido lo que te manda la partitura, si tú lo tocas todo como está, puede ser como una interpretación banal en el sentido de que, vale, lo que está escrito es lo que hay que tocar. Ahora, lo que tú interpretas es lo que... O sea, ahí es donde tú pones de tu parte. Claro. O sea, porque es la diferencia entre compositor e intérprete. Y el intérprete se dedica precisamente a esto y te enseñan a interpretar. Te dan una partitura y te enseñan a poder diferenciar los elementos que tú, si piensas que tienen importancia, pero desde un punto de vista personal, ¿sabes? Es decir, hay como ciertos patrones... le das tu toque, ¿no? En cierto modo. Sí, justo. Sobre todo en música así más romántica y posromántica, siglo XIX y principios del XX, tú puedes poner mucho de tu parte. O sea, conforme más avanza, más personales. Bueno. Porque en un principio, así como era con Bach o con Mozart,
hay como unos patrones predeterminados de cómo se interpretaba la música en aquel momento. Y entonces, claro, cuando interpretas Mozart, sabes cómo suena Mozart, sabes cómo tiene que sonar. Y entonces cuando lo tocas, la gente dirá, ah, vale, es más Mozart, ¿sabes? Okay. A mí me pasa ahora más que cuando escucho un concierto para piano y orquesta, lo que sea, un Tchaikovsky, un Grieg, vale, o sea, tú escuchas las melodías, o sea, escuchas la pieza y dices, vale, sé qué compositor es, ¿sabes? Pero ya no lo piensas como el compositor, lo piensas como el director, lo piensas como el intérprete, el pianista, Okay. y escuchas varias versiones y dices, este pianista, es este me encanta, y tal. Siempre hay cosas que te acaban fallando porque la visión que más te gusta es la tuya propia, Claro. es cuando tú haces una pieza tuya, y tal. Y entonces, lo que yo creo que es lo que tú me preguntabas, claro, o sea, yo estaba estudiando piano y claro, hay un momento en el que, ¿qué más tienes que aprender y tal? Pues yo veo que o sea, llegar tan arriba es muy difícil porque un mínimo detalle, hay una cosa que se utiliza bastante de lanzadera, yo lo llamo así, para las carreras de los pianistas, que son los concursos de piano, que hay concursos nacionales, internacionales, Vale. que la gente se presenta y nada, pues tienen premios grandes. Además, los premios generalmente te organizan giras de conciertos que ya te dan a conocer. Claro, si es como en salas en el cine, importantes. por ejemplo, festivales de cortometrajes, etcétera. Al final Efectivamente. es como darte a conocer, decir, tío, soy bueno. Eso es, tal cual. Y de esto. Y entonces, claro, tú escuchas los concursos estos de piano y para una persona, pues, de la calle generalmente, o aunque te guste la música, o sea, tú vas a pensar, pero todos estos tíos están tocando perfecto. Hay 60 tíos Ya. y todos tocan perfecto. ¿Cómo designan un ganador? O sea, hay un tribunal de gente especializada, autores reconocidísimos internacionalmente en todas las partes del mundo, pianistas que han grabado discos, que han dado conciertos, que han sido muy aclamados por la crítica o criticados en su momento. Y esta gente que se considera, vale, que son los mejores pianistas. Eruditos. Sí, eruditos, pianistas muy reconocidos. Claro, uno piensa, ¿cómo se reconoce a un pianista muy bueno? Es decir, ¿por qué este tío ha grabado discos, ¿sabes? Y otro tío que puede tocar igual, Ya. no tal. Pues porque ese tiene, a nivel de cuando tú lo escuchas, si analizas bien la grabación o en un concierto lo que él te da, llegas a ver cosas que son muy difíciles de ver para un público normal, en el sentido de que muchos pianistas pueden tocar perfectamente, y ya te estoy hablando de un nivel alto, y que a lo mejor no tengan sentimiento porque lo que buscan es simplemente taca, Yeah. ¿sabes? Y de esto. Y una pieza muy sencilla, un nocturno de Chopin muy sencillo, puede ser la pieza más difícil del mundo, porque llegar a tocarla con lo que tienes que... O sea, con el espíritu de Chopin, por ejemplo, Claro. y con tu espíritu, es muy complicado. Es muy complicado el que los timbres sean los que tienen que ser, etcétera, etcétera. Y el poder todo esto. Entonces lo que te enseñan allí es el que tú llegas a conseguir todos los recursos para luego decidir personalmente. Interesante. Es decir, te enseñan a, yo qué sé, las maneras de, yo qué sé, tocar fuerte. Es decir, un acorde fuerte lo puedes tocar Más también de muchas agresivo. maneras. Lo puedes tocar más agresivo, lo puedes tocar más duro. O sea, esto Duro a la sería como gente... seco. Sí, seco, por ejemplo. Que esto en música romántica se ve muy poco, pero luego llegas a siglo XX, Ravel, Stravinsky, Prokofiev, todo esto, pues ahí lo utilizaban mucho porque es un sonido mucho más personal. Shostakovich, por ejemplo. Buah, me encanta. Y es esto. Y claro, allí te enseñan pues esto, te dan todos los recursos para que tú puedas coger luego Ok. y hacer tus propias interpretaciones. Ok. Y es eso. Para zanjar un poquito el tema de tu desarrollo personal, ¿en qué momento dejas industriales ya 100% y dices, me dedico solo a la música? Y luego, siguiendo un poco con eso, me gustaría que me dijeras también, me interesa muchísimo saber qué autores, que esto además en privado, mira que hemos hablado y tal, pero aún no te he hecho esta pregunta, me la estaba reservando para Sí, ahora. sí. ¿Qué autores te han marcado mucho?
O sea, ¿quiénes son tus inspiraciones a nivel musical? Pues, o sea, hablando del tema ya de mi dedicación como total a la música, por decirlo de alguna manera, fue, o sea, este curso que te he dicho que llamé a mi profesora y tal, y estoy hablando con ella, y me dijo, bueno, ya puedes presentarte a superior. Y además ella me dijo también, porque yo quería hacer, aparte de piano solo, quería hacer composición y dirección de orquesta. Y entonces ella me recomendó el irme fuera. Me dijo, yo creo que a lo mejor sería mejor que te fueras a Europa. O sea, que te fueras. Porque en Alemania, en Austria, Es que Austria es la meca de... sí, justo. Esa es la meca del conocimiento musical, Claro. la cuna de la historia de la música, básicamente. Por ahí han pasado cientos de autores. Y entonces ella me dijo eso. A mí cuando ya me dijo eso, yo ya pensé, ostras, esto ya va en serio. Yeah. Tengo que tomar una decisión, porque no puedo estar mareando la perdiz, porque lo que pasa si no es que, claro, si tú vas haciendo ingeniería y vas haciendo piano, al final acabas siendo mediocre en las dos cosas. No puedes competir en ninguna de las dos. Es decir, no puedes ser el mejor Está claro. ingeniero y no puedes ser el mejor pianista o el mejor compositor. Es algo que en el podcast, de hecho, he dicho muchas veces. Yo tengo clarísimo que para ser el mejor en algo, o sea, siempre vas a Tienes tener que peña enfocarte. trabajando continuamente en lo que tú estás trabajando. Entonces, realmente la manera mediante la cual puedes destacar y llegar a ser el mejor es trabajando más. Luego el talento influye y demás, pero si consigues trabajar más y encima hay un talento que acompaña, perfecto. ¿Qué pasa? Que cuando intentas diversificar, que cuesta, porque a uno le pueden gustar muchas cosas y no entrar en ninguna, o sea, no centrarse solo en una. Pero lo que es evidente es que si te enfocas solo en una, tienes mucha más facilidad para convertirte en el mejor. Efectivamente, pues es eso. Y entonces, claro, a mí cuando ya me dijo esto y yo vi que había ciertas posibilidades, los profesores del conservatorio me acompañaban como en la decisión, en el sentido de que, o sea, la gente me veía bien porque, o sea, durante estos años de conservatorio yo también había compuesto que se organizaban concursos, que tampoco eran concursos así, o sea, no son concursos internacionales ni nada de esto, es un concurso que se hace en el conservatorio para las categorías, o sea, para la categoría de tu curso, básicamente. Okay. Es decir, entre tercero y cuarto hay una categoría, entre quinto y sexto hay otra y tal. Y me presenté en 3 ocasiones. La primera me dieron un Accessit, que es como el premio inmediatamente, o sea, como, sí, es el siguiente del primer premio. Vale, o sea, que es el segundo, que digamos. Sí, o sea, pero no, es que ahora mismo no recuerdo si había como primero, segundo y Accessit o algo así. Pero vale, bueno, quedaste en el top más o menos, pero no ganaste, no fuiste el primero. Justo, y entonces ya el siguiente año ahí ya quedé primero, el siguiente volví a quedar primero. Joder, qué animal. Y esto, ya te digo, tampoco eran concursos en plan así como no, ya, con pero mucho bueno, renombre, pero estás compitiendo con la gente de sí, claro, de tu pero mundo. esto ya para la gente del conservatorio que me conoce, para los profesores que ya escuchan hablar de ti, porque este tío ha compuesto tal, además toca bien el piano porque ha promocionado tal. Claro, estamos hablando de que en los concursos tienes que interpretar una canción concreta o plasmas tus propias creaciones. Depende del concurso. Vale. Estos concursos eran concursos de composición. Vale. O sea, que tú presentas una obra que has compuesto con unas normas determinadas. Tiene que durar entre tanto y tanto, entre tantos y tantos instrumentos y tal. Si te parece, pondremos alguna de fondo en algún momento del podcast para que la gente escuche, ya que con el copyright no puedo poner nunca música. Para que escuchen la tuya, me parece ideal para que la gente identifique, aparte de quién eres y demás, pues qué haces a nivel musical concretamente. Puede estar interesante. Pues por mí estupendo. Y nada, y es entonces esto, claro. El apoyo de los profesores ya viene por de esto, ¿sabes? Mi profesora ya me apoya también por el conocimiento que tiene de todo esto. Y nada, además en las demás asignaturas, las que generalmente... A ver, a mí todo lo que es teoría, no te voy a decir que nunca lo he estudiado, pero lo he estudiado muy poco porque es algo que no me llama tanto. Es decir, yo veo, o no sé si tengo la suerte o no sé cómo funciona exactamente, pero como una visión mucho más natural de la música, por decirlo de una manera. Una visión como muy naturalista de cómo tiene que ser el sonido, ¿sabes? Y de esto, entonces cuando estudias armonía, te puedes imaginar más o menos cómo tiene que sonar, cómo va a sonar bien, cómo mover las voces y todo esto.
Y es algo que generalmente me da un poco más de palo porque es como teorizar algo que lo tienes más o menos interiorizado. Claro. Entonces a ti te dan unas normas específicas de armonía clásica. Pues yo qué sé, del primer al quinto grado, pues haces tal movimiento si tienes las voces aquí y tal. Y de esto. Entonces, yo generalmente he destacado en las que son más de tocar, por decirlo de alguna manera. Sí, en piano. O sea, es decir, en la asignatura de piano como tal. Claro. En música de cámara. Que música de cámara es... O sea, yo toco con mi instrumento de piano con un grupo. Pueden ser, o sea, un piano y un violín. Pueden ser piano, violín y cello. O sea, piano, flauta y cello. Puede ser un quinteto. Varios grupos de cámara. Y pues eso, en todas estas... este tipo de asignaturas que son más prácticas, pues siempre se manda mejor. Y tal, pues con todo esto yo ya pensé, bueno, pues tengo que tomar una decisión. Esto fue en noviembre, diciembre. Y nada, y entonces ya para enero, porque claro, luego ya iban a ser las pruebas de acceso a superior. Ok. Y nada, y entonces en enero ya tomé la decisión, bueno, voy a dejar industriales. Me di otra alternativa, que fue, que sigo estudiando, que estoy haciendo ADE en la UOC. ¿Qué es a distancia? A distancia. Me lo planteo más como una especie de alternativa por si a lo mejor en algún momento no me salieran las cosas o lo viera muy difícil, pues tener como una especie de alternativa por si las moscas, por decirlo de alguna manera. Y esto, y entonces en febrero me matriculé ya cogiendo pocas asignaturas para sacarme a largo plazo. Vale, o sea, no la planteas de manera 4 años, sino que lo que vaya surgiendo. Efectivamente, para tener más o menos el título y poder luego, pues sí, con eso a lo mejor puedes tirar. Claro. Y demás. Aparte de que el mundo de la economía, por ejemplo, es algo que me interesa. Vale. Y tal. Entonces luego ya empecé a prepararme para las pruebas de superior. El tema de irme fuera era algo que a mí me costaba bastante. Porque yo soy bastante tradicional en el sentido de, bueno, tengo aquí mi familia, tengo aquí mi gente. Zona de confort. Sí, son los míos, tal. Yeah. Y es algo que me costaba, porque además la gente que se va de Erasmus, bueno, 3 meses, un curso, tal, como mucho. Claro, para mí ya eran 4 o 5 años fuera. Y luego ya, pues, te vas y o sea, al final te acabas dedicando a esto. O sea, al final eres bueno y tal, porque es muy difícil, hay mucha competencia. Total. Y en las escuelas vienesas, en Alemania, en Hamburgo, todo esto, pues la gente viene de fuera, claro. Al final. O sea, es gente que te viene de otros países. De todo el mundo van a ir. Claro. Y la gente sale de fuera pues para estudiar en estos sitios. Y tal, entonces ya veo que allí es, si logras entrar, ya es para vivir especialmente de eso y tal. Y es algo que a mí al principio pues me cuesta mucho. Y nada, es algo que me guardo por si, o sea, en algún momento, mientras estoy estudiando ahora estos 4 años, decidir, bueno, creo que voy a intentarlo y tal. O sea, no has tomado la decisión todavía. No, de momento no. Este año he dicho, bueno, me voy a presentar primero aquí, a ver si entro, porque claro, o sea, nunca es seguro que luego vayas a entrar. Claro. O sea, tú puedes ir muy bien preparado y todo lo que quieras, pero nunca sabes. Y quería pues entrar primero aquí, estar algo más seguro y ir pensándolo con el tiempo, si veo que me merece la pena, si veo que tal. Que es una experiencia importante, sí. Esto de irse fuera y además en estos ambientes sobre todo. Total, porque es muy especializado. A ver, si te soy sincero, yo creo que es vital. Te puede salir bien no haciéndolo, pero realmente, claro, al final estamos hablando de que te irías a otro país, que ya eso implica un crecimiento personal muy heavy. Igual al principio cuesta, pero precisamente eso es lo que te hace crecer, el hecho de que al principio, joder, te metas en un entorno del que no estás acostumbrado, salgas de tu zona de confort, en definitiva. Pero es que si a eso le sumas que encima estás, pues eso, en una escuela especializada en algo que por suerte además te flipa, obviamente tendrás una competencia dura, pero realmente, claro, es que ahí están los que realmente van a saco. Claro. Entonces es vital para mejorar, porque te da un trampolín guapo. Efectivamente, sí. Y a nivel de... Sí, luego a nivel de currículum es... Hombre, claro. De esto, claro, hay muchas escuelas... Aquí en España hay escuelas superiores en muchos sitios, hay en Valencia, hay en Bilbao, hay en Madrid, hay en todos lados. Pero aquí en España es más difícil porque no está tan como valorado, por decirlo de alguna manera. En los países más occidentales, sí. O sea, en toda esta parte, sí. O sea, todo lo que es
En Reino Unido también te podría decir, por ejemplo, en Londres tienen Pues que Londres tiene una cultura musical sí. muy guapa. A nivel electrónica, por ejemplo, que te hablaba antes de que me flipa la electrónica, en España no se escucha nada, pero y en países como Alemania y Holanda se escucha mucho, pero es que en Londres tienen su subgénero específico, que en este caso pues sería drum and bass y demás, que es espectacular la cultura que tiene esa gente. O sea, vas a cualquier garito y está pinchando un DJ que no es nada conocido, pero que tiene un talento que, joder, he escuchado mucha electrónica y me impresiona. O sea, Sí, brutal, sí. brutal. No, es impresionante. Además es esto. Es decir, allí lo que dices tú, vale, tienen desde electrónica hasta los Beatles, hasta Ese es de el esto. tema. Y ahí tienen, o sea, más en el mundo clásico, así como más reconocida, la Royal Academy, También. el Royal College of Music también. O sea, son instituciones muy reconocidas ya de este tema. Y entonces, nada, esto es algo que de momento lo sigo pensando, pero que no me estresa, porque de alguna manera no tengo prisa por esto. Y que lo voy tomando pues con calma. Y entonces, pues desde este momento que ahora mismo ya me he enfocado en esto, ahora mismo en el piano, aquí en el SMUC, me dejaban presentarme de 2 especialidades a las pruebas, pero solo te dejan entrar de una. Vale. Y esto. Entonces, claro, a mí lo que me recomendaba mi profesora, el hecho de irme fuera era porque... Más porque allí sí que te dejan hacer varias. Es decir, y es lo que yo considero, un músico, tío, debería poder tener la opción de ser músico en su ser. Es decir, de poder componer sus propias obras, poder tocarlas y poder dirigirlas. ¿Sabes? Y para mí es como la esencia. Esto, antes, siglo XVIII, siglo XIX, la gente componía y dirigía y tocaba sus propias obras. Ahora, claro, se ha especializado mucho más y es algo más complejo. Pero a mí siempre me habría gustado. Entonces, hay ciertas aficiones que, o sea, por ejemplo, la composición es algo que yo ahora estudio regladamente, pero es algo que lo tengo en el sentido de que mi cuerpo automáticamente ya me llama a componer. Y entonces, por ejemplo, para los concursos, pues voy y tales requisitos tal, me apetece componer, me apetece sacar algo mío y que la gente lo escuche y vea, es mi estilo, soy yo. Ya ves. ¿Sabes? Y es algo que me gusta. Y entonces luego también, ahora mi profesora también o sea, me hizo un encargo para noviembre de este año, una composición para piano, flauta y cello, que, porque la UPC, como yo estudié en la UPC, y hay una especie de relación entre el conservatorio y la UPC, pues hacen una serie de conciertos y tal. Okay. Entonces, claro, ya te han escuchado componer, han visto que tal, mi profesora ya dice, bueno, pues te he escuchado, vales, en plan, lo puedes hacer y tal. ¿Qué te parecería si compones tal? Y entonces ya ahí vas empezando, te vas dando a conocer, porque ahí ya no es solo en el conservatorio, ya es gente de fuera, son cosas de estas. Y entonces, la composición ya te digo, claro, yo no he estudiado nada como tal. No me han enseñado nada de esto. Ha sido algo que yo naturalmente, pues he tenido como ese anhelo de... Es lo que se llama talento, colega. O sea, sí, realmente... no sé. Yo no sé si lo llamaría talento. Talento para mí sería como la facilidad de poder hacerlo, pero la inquietud, por decirlo de alguna manera... Sí, pero en tu caso es inquietud y lo dices tú mismo, y naturalidad a la hora de que sí. Te sale solo. O sea, es claro. decir, tienes una predisposición hacia la música, ¿sabes? O sea, justo, sí, es algo... Sí. O sea, es algo innato el amor por la música, para mí. O sea, es algo que lo tengo que... O sea, que lo llevo dentro. Y, o sea, estoy muy agradecido por ello, porque es esto, así como mi padre ha sido ingeniero de caminos mucho tiempo, él me decía, claro, o sea, cuando haces una obra, o sea, él me hablaba o sea, de una obra, de un puente, de un túnel, de tal, o sea, tú lo ves y yo he creado esto. Claro. ¿Sabes? O sea, yo he diseñado esto. Para mí es lo mismo en otro sentido, es un sentido más artístico, pero que no es tanto funcional, por decirlo de alguna manera, a la hora como práctico, pero es algo que espiritualmente vale muchísimo. Y para mí es algo que queda, y que queda en la memoria y que a la gente le conmueve si realmente tú transmites lo que... Claro. Esto. Es en lo que consiste el arte y es lo que me flipa del arte, que al final es algo que lleva desde que empezó el ser humano, ¿sabes? Las pinturas rupestres en las cuevas de por ahí. Desde entonces, de diferentes maneras, el ser humano ha plasmado, no sé si, claro, o sea, sería un poco entretenimiento,
pero a la vez es belleza. O sea, al final el arte es Sí. belleza realmente. Sí, y Y para hemos ido mí, plasmando memoria. eso durante toda nuestra historia. O sea, es algo vital. Y es un problema que hoy en día, como no está tan bien remunerado, no es que no esté tan bien remunerado, es que es difícil llegar a que te remuneren bien. Claro. A la gente le dé miedo. Pero, joder, perfiles como el tuyo son vitales porque, pues, digamos que consigues que, joder, que Sí, se sí. siga, ¿no? Que sigan habiendo músicos Sí, apasionados, que se siga creando tal. Quiero volver al tema de tus referentes, porque has hablado un poco de, claro, de que con tu música reflejas quién eres, pero entiendo que el quién eres viene un poco de lo que has escuchado y de quiénes te han impactado más. ¿Quiénes serían? Pues ahora mismo no podría decirte como quiénes serían tal, te puedo dar como ciertas referencias de estilos, por decirlo de No, alguna no manera. hay uno en concreto clarísimo. No, pero sí, o sea, siempre hay compositores que te conmueven más. O sea, dentro del mundo clásico, o sea, a mí algo, o sea, me gusta mucho el estilo romántico de, sí, siglo XIX finales. O sea, bueno, sí, desde Schubert, o sea, Beethoven ya fue de los precursores del romanticismo, pero desde Schubert hasta Rachmaninoff, toda esa época, son prácticamente unos 100 años de historia que hay compositores, Tchaikovsky, por ejemplo. O sea, compositores rusos a mí me gustan Buah, mucho. es que los rusos en todo lo que es el arte son impresionantes, tío. Sí, sí, No sé qué sí. tienen. Y a mí lo que me gusta de la música rusa es el sentimiento, las melodías muy exageradas. A mí es algo que me llega muy profundamente y cuando se hace muy bien, lo notas y dices, sí, es esto. Y, y tal, pues por ejemplo, o sea, yo te diría, por ejemplo, ahora mismo que Chopin y Rachmaninoff son mis compositores favoritos a nivel de clásico, por decirlo de alguna manera. Pero claro, yo a la hora de componer saco mi propio sentimiento, pero los recursos que utilizo vienen de Claro, otras de referencias. Sí, pero... Y vienen de referencias, o sea, te puedo hablar de, sí, de compositores, pues sí, o de Grieg, o de Liszt, compositores así conocidos de este periodo, pero también me han influido bandas sonoras, me han influido grupos de música De diferentes géneros y de demás. diferentes géneros de los años 60. El jazz me ha influido bastante Buah. también. Es algo que, o sea, yo cuando estudiaba bachillerato, mi trabajo de investigación lo hice sobre el jazz. Ya ves. Y es algo que también me ha gustado mucho. Entonces, claro, yo tengo referencias de muchos estilos Ujú. y lo que yo al final acabo sacando, la gente me pregunta, ¿es clásico? ¿Qué género es? Claro, yo no sé qué decirte qué género es porque es una especie de mezcla de mis influencias, por Claro. decirlo de alguna manera. Alguien que me ha influido bastante es, por ejemplo, Ennio Morricone. Buah. Tenía unas melodías preciosas y él decía que, claro, sus influencias a la hora de componer, porque él hacía la misma pregunta, él decía, pues, sí, ¿no? Sonidos de la calle, o sea, cosas que Claro. tengo yo a mano, que he escuchado, que de esto, o sea, cuando empezó a componer para westerns, los westerns de Sergio Leone, los sonidos que utilizaba, o sea, el tío tenía, pues, su melodía, por ejemplo, y le metía una guitarra eléctrica, Ujú. ¿sabes? Claro, en ningún momento la gente piensa, una guitarra eléctrica, con una trompeta. Claro. ¿Qué es esto? ¿Sabes? Pues el tío, con esas referencias, hacía... Total, y tú Lo ahora escuchas hacía. una obra de Ennio Morricone y lo reconoces súper fácilmente. O sea, si has visto cine y mínimamente has escuchado, igual que Hans Zimmer, por ejemplo. O sea, Claro. son autores en este caso con, digamos, con rasgos muy concretos que si escuchas varias obras suyas los entiendes, aunque no sepas tanto de música. Igual no sabes por qué, te comentaba antes Sí, en sí, privado sí. el hecho de que a mí me pasa, escucho mucha música constantemente, pero aún así me cuesta muchas veces asociar sonido con el autor. nombre, ¿sabes? O sea, es decir, Claro, claro. identifico el sonido, pero no te sé decir, mira, esto es un tal porque lo ha hecho con esta nota. Sí, sí, sí. De eso no tengo ni idea. Sin embargo, pues esto, a ver, gente como Ennio Morricone, es verdad que tienen algo diferencial Sí. de una manera abismal y que les lleva a la cima, evidentemente. Son innovadores. Tal cual. O sea, no, pues es esto. Y él, además, o sea, además de esto, en plan de su toque personal, o sea, él tiene su toque personal en cada película. Es decir, ha sido muy versátil porque ha compuesto, Total. o sea, ha compuesto para Cinema Paradiso, por ejemplo. Buah, preciosa O ha película. compuesto para Érase una vez en América. Es decir, Cinema Paradiso, que es una película que trata de un chaval que el tío se hace mayor, que luego se enamora, que luego tal. Y
una película como es Érase una vez en América, que es una película que trata de la mafia, habla de la ley seca y las músicas, y luego te compone eso y luego te compone un western, ¿sabes? Total. O sea, tiene una versatilidad tremenda. Sí, no es como cierto género de películas. Vale, pues yo compongo más para ciencia ficción. Por ejemplo, Vangelis era un ejemplo de esto. Buah, Vangelis era muy original también. Claro, o sea, Vangelis Pero es pues, verdad con que era Blade muy ciencia Runner, con ficción. tal... Sí. Y su música siempre era muy similar. Bueno, ¿no? a ver, Vangelis tiene también Carros de Fuego, por Carros de ejemplo. Fuego. Que Sí. Carros de Fuego no es ciencia ficción. Sí, o sea, no, hay películas aisladas y tal, pero la música de Vangelis que empezó con los Pero es sintetizadores... futurista, muy futurista. Es electrónica, en cierto modo, incluso. Claro, o sea, son principios de electrónica. Exacto. Y es esto, o sea, ahí sí, o sea, lo puedes asociar perfectamente el sonido, porque dices, vale, es que esto es Vangelis, ¿sabes? Y con Ennio Morricone pasa lo mismo, pero esta pieza Claro. es, o sea, yo qué sé, esto es un género de terror, por ejemplo, o es otro género, o sea, son géneros muy distintos que él como le enchufa su propia firma. esencia, sí, su firma, justamente. Interesantísimo. Y es esto. Entonces, claro, a nivel de referencias y todo esto, pues yo te digo esto. O sea, mis referencias al final vienen de muchas cosas que yo he escuchado. Claro. O sea, ya te digo, tío, desde bandas de los años 70, de los años 80, algo de música electrónica si la hay, del jazz, de la música clásica. Es algo que te viene de todo. Total. Y al final es eso. Y compositores favoritos de música clásica yo te diría que eso. Ahora, a nivel de... Claro, o sea, yo te digo lo que a mí más me gusta en el sentido del sentimiento y tal, de lo que me provoca. Pero ahora, a nivel de calidad, por decirlo de alguna manera, Beethoven yo creo que es un genio en todos los aspectos. O sea, el trato que tenía de la construcción, porque era algo ya... O sea, que tú le metes el sentimiento, pero que tiene mucha cabeza. Tiene mucha... la estructura de esto va aquí. Aquí estoy poniendo la melodía del revés. Y no la estás escuchando, pero esto está sirviendo luego de base. ¿Sabes? Y vas escuchando fragmentos que no sabes de dónde salen, pero que en realidad es la misma cosa. Y la construcción es una obra maestra. Y yo creo que esto Beethoven lo tenía mucho. Y compositores, quizá no tan románticos, porque los románticos suelen tener más melodías muy inspiradas. Vale. Muy inspiradas, que llegan muy fácilmente. No son cosas tan sencillas como las de Beethoven, que suelen ser un pedazo de melodía, pero que lo vas transformando y que lo vas haciendo con eso una bola y luego la desenvuelves y haces de todo. Total. Si te parece, de hecho, porque me apetece analizar justamente dos figuras. Si quieres luego hablar de algún otro compositor que no sea tan conocido y que te apetezca pues desarrollar un poco, analizar un poco su personalidad y su obra, porque te parezca top, me encantaría, vaya. Genial. Pero sí que me apetecía hablar de Beethoven y de Mozart, porque aparte de haber marcado un antes y un después abismal, es gente que, bueno, Mozart empezó a los 5 o 7 años ya componiendo, o sea, es una idea de hoy. Entonces, quería hablar un poco de esto contigo. Si te parece, antes hacemos una pausa, echamos un par de cigarrillos. Genial. Y de paso ponemos una canción tuya para que la gente lo escuche. Cuenta cuál quieres poner y si quieres contar un poquito cómo la construiste, de dónde surgió. Vale, pues yo creo que voy a poner bueno, el primer movimiento de mi concierto para piano y orquesta, que es hice una reducción para 2 pianos, porque lo que se hace generalmente cuando no dispones de una orquesta, porque pues, ahora es muy difícil, Normal. o sea, necesitas una financiación que de esto, ganar un concurso para que tal, que todavía no me he presentado así a concursos importantes de alto nivel. Pero eso, entonces lo que se hace es que un concierto para piano y orquesta es un concierto en el que tú tienes la orquesta acompañando al pianista. El pianista está en el centro y la orquesta alrededor. Vale. Y es el instrumento solista. Y entonces la parte de la orquesta la hace otro piano, de modo que son 2 pianos. Y pues me gustaría poner pues parte de este concierto. Hecho. Que a mí ha sido de... ¿Con qué edad de lo que lo estoy... dijiste? Con 19, creo. O 20. Eso fue el año pasado, año anterior. Vale. Sí, lo compuse en un periodo de unos 2-3 meses, más o menos. Además el tema de la composición va bastante a ratos. Te llega, no te llega, estás concentrado y tal. De hecho me gustaría luego también, o sea, hay muchas cosas que hablar, pero sí. Analizar un poco eso, la rutina que tienes una vez, o sea, cuando te centras en crear una obra.
te pones todo el día, tienes una hora al día en que sabes que estás más inspirado. Luego hablaremos un poco de eso. Vamos a poner la canción de Rafa, a ver qué os parece. Y que además yo no he escuchado todavía ninguna canción tuya, así que me apetece bastante. Genial. Así que, bueno, de hecho la ponemos Ahora ahora te haré una estamos en previa. Piti Sí. y la gente que lo escuche por aquí. Genial, pues venga. Hasta ahora.
Vale, bueno, volvemos después de esta pequeña pausa en donde habéis podido apreciar. He puesto al final, he decidido que voy a poner, bueno, he puesto en vuestro caso esos 10 minutos, ¿no? Eran más o menos. Sí. De concierto en donde habéis podido ver a Rafa tocando con esa barba que ahora no llevas, pero que realmente, joder, te daba el aspecto de ya pianista con años de carrera, de trayectoria, una locura. La verdad es que flipante. A quien le gusta la música clásica especialmente, yo creo que se lo habrá gozado. Ya te digo, yo escucho mucha música, sobre todo bandas sonoras. Ha habido una parte en que, y no te he puesto el extracto antes, pero bueno, que me ha recordado a Cinema Paradiso, nada, 3 toques. Eran 3 toques, pero ha habido un momento que he pensado, joder, esa influencia igual es porque también me lo has comentado antes. Sí, pero Morricone, tío... Sí, segura, se nota que al menos has escuchado bastante de Morricone, porque Sí. he notado he percibido algo. El toque, sí. Exacto. Y eso, Cuenta bueno, un poquillo, me estabas comentando antes, que me ha dado rabia, de hecho, no estar grabándolo, Sí, sí. el cómo es el escenario, tío, cómo es cuando llegas y todo ese rollo. Bueno, antes de todo, también quería mandarle un saludo a María, que me acompañó en el concierto, en los La meses de pianista. trabajo que estuvimos estudiando, porque además ella se pegó un currazo, claro. O sea, en el tiempo que teníamos para presentar, o sea, que tenía yo para presentarle al concurso, tenía que buscarme a alguien que tocara todos, o sea, las 30 páginas de concierto, que eran los 10 minutazos, además que no es sencillo, o sea, no es una Claro. pieza así fácil. Y de esto. Y ¿Cómo se llama exactamente, María? María Basulto, María Basulto. Pues Sí. saludos desde aquí. justo. Y nada, y eso. Sí, pues lo que te comentaba antes, el tema del escenario. O sea, es algo que no sé si la gente a lo mejor lo suele tener muy en cuenta. Además, en el tema del piano, yo creo que es bastante específico. Porque, o sea, tú tienes el antes del concierto, así cuando a ti te dicen, vale, tal día vas a tocar. Y tú ya estás mentalizado, vale, voy a presentar este repertorio, tengo que llevarlo bien, quiero que esté así y todo lo demás. Y, ya lo vas preparando, ya vas teniendo como la tensión de, vale, el concierto va a ser este día y todo lo demás. Entonces, claro, tú llegas el día del concierto, 2 horas antes de que empiece, porque tienes que hacer prueba de sonido. Claro, para los pianistas pasa una cosa, tú no te traes tu propio instrumento. Vale. Y el piano siempre es distinto, el que yo tengo en casa, Claro. que cualquier piano que me pueda tocar en las aulas del conservatorio, que el piano que tienen en el auditorio, que es un Steinway. Pero te dejan unos cuantos días previos para practicar con ese piano. Si lo pides ya hay espacio, porque el auditorio se suele utilizar para muchos grupos, la orquesta ensaya allí, la banda ensaya allí, los coros a veces también ensayan allí, formaciones así bastante numerosas, pues de esto. Entonces, sí que tienen huecos libres que tú puedes pedir 1 hora, puedes pedir Vale. un par de horas, tal, y estás allí. Generalmente se intenta que sea como 2 días antes, un día antes del concierto, para que tengas el tacto. Y no solo el tacto, sino el sonido y la acústica de la sala, Claro. porque varía mucho. Esto no sé con quién lo hablaba, o no sé si lo hablé contigo, que, por ejemplo, o sea, el tocar en una iglesia tiene una reverberación espectacular. Y es imposible diferenciar bien, claro. Entonces, si tú tocas en una sala que a lo mejor la acústica es mucho más seca, todo esto te puede influir bastante. Y más en el sonido del piano, porque cada piano es completamente distinto, aunque sea misma marca y mismo modelo. Un piano que tenga 10 años no es el mismo que si uno tiene 20 o tiene 5. Y es esto. Y entonces, pues eso, generalmente haces una prueba de sonido. Si lo pides, la puedes hacer antes y luego el día del concierto, pues se suele ir 1 hora o 2 antes para hacer una prueba de sonido, para hacer una especie de ensayo. Ok. En mi caso con ella, como era un concurso y había más gente que tenía que presentar, creo que pudimos tocarlo una vez de arriba abajo para ver cómo iba la cosa, para ver qué piano va en cada sitio y demás. Y es esto. Entonces, claro, tú el día del concierto llegas allí, haces la prueba, te vas al camerino, estás ahí preparando las cosas que habéis quedado, que vais a hacer, las pausas, porque ya esto es cosa de 2. Entonces, claro, yo tengo que estar esperando cuando ella va a hacer cierta cosa, aunque esté todo escrito, son factores humanos, en el sentido de que tú llevas el tiempo. Si quieres hacerlo mucho más rápido de lo que pone, lo puedes hacer. Claro. Y si los nervios a lo mejor te influyen en cierto momento, pues te puede variar. Y entonces estás hablando con esto, o sea, esto lo hablas antes. Y tal. A mí una cosa que, o sea, en los concursos y tal, a mucha gente
como que le raya un poco el escuchar a la gente antes de salir. Es decir, por ejemplo, tocan 4 personas delante de mí y me voy a escuchar pues a las 3 primeras para ver, El ¿sabes? panorama. Sí, efectivamente. Y hay gente que necesita estar, solo concentrada. Claro. Solo concentrado Es que porque... depende de cómo te influyan los nervios al final. Claro, a mí es algo que a mí me da tranquilidad el sentarme y estar allí y cuando me toque tocar, pues Ya. voy a tocar y tal, porque es una manera de llevarlo con naturalidad. Ujú. Si no te puede influir demasiado y se te cae el mundo encima. Claro. Y esto. Y tal. Y De hecho, entonces, me hablabas antes un poco de que a ti precisamente los nervios no te influyen tanto. generalmente no, o sea, depende de las circunstancias. O sea, porque, o sea, los nervios te pueden venir a lo mejor por una cosa que no tienes ni idea. Es decir, yo qué sé, tenía un examen el otro día o tengo un examen dentro del esto y estás nervioso por el concierto, pero te ha influido a lo mejor el examen, porque si no lo tuvieras, ¿sabes? O sea, cualquier cosa te puede de esto. Si estás en un momento como de tu vida, por decirlo de alguna manera, que estás más relajado, es decir, en un periodo de vacaciones, ¿sabes? Estás en un periodo de vacaciones y luego concierto, ¿sabes? Pues a lo mejor vas con menos nervios. Ya. Depende bastante. Y es eso. Y entonces hay gente que le cuesta mucho, gente que menos. A mí me va variando, ya te digo. Pero generalmente no es algo que me importe. Es decir, me dices de tocar en un auditorio pequeño, tocar en un auditorio grande, no me influye. A lo mejor a una persona metes un auditorio de no sé cuántas mil personas, tío. O sea, de 1000 personas o de lo que sea. Ujú. Y entran en la sala, ven el público y, Ya. ¿sabes? Cuidado. Y de esto. Y también pues es el momento de tensión de antes, 5 minutos antes de entrar, que estás en el camerino tal, esperando a que te llegue la hora, básicamente. Claro, Y tal. es rollo película en el sentido de mítico artista que está esperando en el camerino Sí, y 5 minutos, Sí. 1 minuto, sí. entras. Sí, sí, sí. O sea, te vienen y te dicen, vale, ya está tocando el otro del tercer tiempo, vas a salir en 5 minutos, tal. Ves preparándote de esto. Y entonces luego ya vas allí, a la zona de bastidores. Porque generalmente en los conciertos en los que yo he hecho allí en el conservatorio, pues hay un técnico de sonido y demás que, pues que lo controla la iluminación y todo el de este. Y el tío te dice, pues, o sea, entre que toca uno y toca otro, te preparan la sala. Es decir, yo qué sé, si yo necesito 2 pianos y el anterior no, pues ponen el otro piano, te los ponen los dos, te abren uno a mitad, ¿sabes? Ujú. Y de esto. Y entonces cuando ya lo tienen listo, el tío te dice, vale, venga, cuando quieras ya puedes entrar, tal. Suele estar también allí, al menos en el conservatorio, la cap de actividades culturales, que es la que organiza la serie de conciertos durante todo el curso. Vale. Y suele estar allí controlando que todo vaya bien y tal. Y entonces ahí te dice, vale, cuando quieras ya puedes salir, tú tienes tu momento de esperarte en ti mismo, de concentrarte, de decir, vale, y cuando lo ves, pues sales, tal, aplausos, las luces del público están apagadas, hay luz en el escenario. Si tocas solo tienes el piano, tal, te sientas, la banqueta, miras el teclado, tal, te relajas y es el momento antes de dar la primera nota, el último momento de conciencia que tienes de estar como en el auditorio, porque luego cuando te pones a tocar, Ni te catas. a veces, a mí me ha pasado muchas veces que luego, o sea, he visto un vídeo mío tocando, o sea, que hacía como unos movimientos con la mano, o sea, me acuerdo una vez que toqué una sonata de Mozart, que era el segundo movimiento, que era un movimiento lento. Y levantaba la mano así la mano izquierda súper arriba y le di sin querer en la tabla del piano sin darme cuenta. Y luego salí y tal, vale, yo creo que ha salido bien tal. Y luego vi el vídeo y digo, ostras, pero yo de esto no, o sea, no me acuerdo de nada Ya, ya, de, ya, de ya. yo haber hecho esto, ¿sabes? Claro, estás metido. Sí, o sea, depende, claro, depende del nivel de concentración o de lo bien que hayas interiorizado tú la pieza, estás mucho más dentro. Y cuanto más dentro estás, más te olvidas del resto. Claro. ¿Sabes? Y luego el siguiente momento que tienes conciencia de estar en el escenario es cuando acabas de tocar, entonces ya te paras y comienzan a aplaudir y entonces ya te levantas, saludas, porque, o sea, tienes el protocolo tal, saludas tal, y se aplauden mucho, o sea, entonces tú te vas,
Si siguen aplaudiendo, luego tienes que volver a salir a saludar, tal. Y si hay bis, pues tal. Y, y de esto. Pero es algo, o sea, es algo curioso. En el piano, generalmente tienes una tensión bastante grande porque si tocas una pieza que no es tuya, eh, tienes el deber moral de tocar todo lo que hay, ¿sabes? De modo que si te pierdes en algún momento o recuperas exactamente, o sea, o recuperas otra vez el hilo con cómo sigue la pieza y todo lo que hay, o a veces es muy difícil. Y hay gente que le cuesta mucho, es decir, si tú tienes una falla de memoria, mucha gente tiende a bloquearse y, y a no saber qué hacer, porque es un momento de tensión tan grande. 200 personas que te están escuchando a ti y tú allí defendiendo y dando el tipo, ¿sabes? Y la verdad pues es que es muy curioso. Y, y esto. Y sobre todo, o sea, yo te diría esto. O sea, en el piano la memoria funciona de varias maneras. Es decir, tú tienes en parte una memoria muscular, quiere decir que yo puedo tocar, las manos me van solas porque lo he practicado tantas veces que los dedos automáticamente me hacen. ¿Qué pasa? Que cuando recupero la conciencia de mis manos, se te pira la pinza. Claro, dices, pero espera, y entonces ahí te rayas tal, ¿cómo seguías? ¿Sabes? En plan, pierdes la memoria Claro. porque ya es como que tu cuerpo vuelve a controlarlo, ¿sabes? Y esto. Y también, o sea, tienes una memoria como armónica, de si has estudiado la pieza, pues qué armonía va en cada momento, entonces sabes que, yo qué sé, después de fa menor, pues iba sol mayor porque era el quinto grado tal y te acuerdas, ¿sabes? Y esto. Y es algo, no sé, bastante curioso, para mí especialmente en el tema del piano, porque cuando he tocado yo con formaciones así grandes, los nervios se te quitan bastante. O sea, no tienes ningún problema, hay más gente. Digamos que a mayor cantidad de... Mayor cantidad de gente, menos nervios, ¿sabes? O sea... Tiene sentido, ¿eh? Es que al final, si estás solo, por ejemplo... Claro, eso es como... Cualquier tipo de error, una nota, de hecho lo hablábamos antes, o sea, es que te va de una nota. Te va de si una la lías nota. mucho en una nota, ya se nota, porque estás solo. Claro. En cambio, si estás en una orquesta, igual la lías, pero nadie se da cuenta. El fallo es muy poco perceptible. Claro, ¿no? Total. Y influyes en un porcentaje menor. Evidentemente, justo. Y esto es muy curioso, no sé, especialmente en el tema del piano, porque el resto de instrumentos o van acompañados, nunca tocan solos. Vale. Es decir, no sé, o sea, una flauta travesera nunca toca sola, necesita como una especie de acompañamiento, una base. Claro. O sea, sí que hay piezas contemporáneas que te diría que sí, pero por norma general no, el piano muchísimas veces va solo. Las veces que va acompañado o en conciertos para piano orquesta o en bandas sonoras que ponen el piano, pero el piano nunca, ahí ya no está en el centro. Ponen una parte atrás con las arpas y demás. De hecho, me comentabas que tu canción realmente está pensada para tener otros instrumentos, ¿no? No, o sea, mi pieza está pensada para una orquesta entera, una orquesta sinfónica. Lo que pasa que es eso, o sea, porque es difícil conseguir una orquesta, porque pagar a 80 músicos es una barbaridad, porque tienes que pagar ensayos, conciertos, sala y demás, y es una de esto. Entonces, para el concurso era un concurso que podías presentar o sea, tenías, si mal no recuerdo, era de 2 a 5 instrumentos, ¿sabes? O sea, podías presentar hasta un quinteto de cuerda con piano, que serían piano, 2 violines, viola y cello. Vale. Porque, o sea, básicamente, porque es difícil conseguir todo lo demás, ¿sabes? Y entonces yo dije, bueno, en vistas de que no puedo presentar la orquesta, hago una reducción para piano, ¿sabes? O sea, para 2 pianos, el piano principal, que es el piano solista, y la reducción, que la hace el piano, la parte de la orquesta. Que es la que hace María. Sí, efectivamente. Y esto es algo que se hace muy comúnmente porque no siempre se dispone de una orquesta. O sea, un concierto para piano y orquesta es algo muy exclusivo. Yeah. Y el pianista, tú piensas que es un pianista y 80 músicos de la orquesta, ¿sabes? La orquesta siempre va junta. Sinfonías son solo orquesta. Y poemas sinfónicos. Todas las piezas sinfónicas toca toda la orquesta y están todos siempre allí. El pianista siempre va por libre, generalmente. Y cuando se compagina es en piezas de estas. Tienes el piano
y la orquesta acompañando. Claro. Y es esto. Y entonces yo lo pensé originalmente para orquesta y piano. Y tal. Y al final, pues eso, acabas haciendo una reducción. La gente o sea, en este concurso, los profesores eran gente cualificada altamente que conoce, o sea, que diferencia, ¿sabes? Es decir, que tiene los dos pianos, además tú presentas también la partitura para que ellos puedan seguirla y se imaginan, es decir, cuando tocas en una parte de piano que es orquesta, se imaginan que aquí hay violines, que aquí hay, ¿sabes? Vale. Y no les hace falta verlo. Claro, directamente, o sea, porque ellos tienen, o sea, un concepto más amplio de eso, ¿sabes? También hay un concurso que, si este año me presento, también es en el conservatorio, que se llama el concurso de solistas. Es un concurso que se hace para solista y orquesta, es decir, lo que he hecho yo, ¿sabes? Para piano y orquesta, para violín y orquesta, para cello y orquesta, por ejemplo. Y la gente se presenta al concurso con un pianista que hace la reducción, o sea, que hace la parte de orquesta, y el solista, ¿sabes? Vale. Y el que gana el premio del conservatorio, que lo haces con la Orquesta Sinfónica del Conservatorio, es poder tocar ese concierto con la orquesta. Qué guapo, tío. O sea, poder tocar... Preséntate a ese, macho. Sí. No, y lo tengo en mente y lo hablé con mi profesora, me dijo que bien, estábamos decidiendo el concierto, a ver cuál haremos y tal. Sería muy fino. Porque en este tipo de conciertos, si yo quiero ir, por ejemplo, va por... Claro, tampoco hay un aforo gigante, entonces va por contactos en el sentido de que tú me das una entrada. ¿Puedo pagar 5, 10? A mí me dan entradas. Es decir, al tío que toca le dan siempre, o sea, le dan tantas entradas, ¿sabes? Además, generalmente, o sea, las veces que quería invitar a un colega a última hora, tal, se ha llamado... o sea, llamas, o sea, tienes como el tío que te pasa las entradas al principio, o sea, para que entres allí, hablo con él, oye, que ha venido un tal, y generalmente las entradas te las ponen en primera fila. Buah, ¿sabes? O sea, guardan las dos primeras filas para familia, amigos. Sí, efectivamente. Buah, y eso allí está bastante bien. Y los conciertos, pues depende. Mi profesora tuvo un alumno también brillante. Te diría que hace 6 años, a lo mejor 5 o 6 años, que él presentó un concierto para piano y orquesta de Chopin, el primero. Y ganó el concurso y le dieron para tocarlo con orquesta. Y lo tocó en el Auditorio de Barcelona, no sé si lo conoces. Sí, claro. Pues lo tocó en el Auditorio de Barcelona, 2.400... Eso es lo... Sí, o sea, dentro del conservatorio, que es algo que tú haces académicamente, quiero decir, que lo montan muy bien, ¿sabes? Y esto, o sea, te puede tocar... Otra vez otro tío lo tocó en el Paraninfo de la UV. No lo conozco. Sí. Donde está Plaza Universidad... Bueno, pues ahí, o sea, ahí está la zona de la UV, de la universidad y tal. Y entonces tienen o sea, el Paraninfo, que es una sala muy antigua y tal. Y a veces he tocado allí con la orquesta y con la banda. Y esto. Y entonces hubo un concierto pues que se hacía allí, ¿sabes? O a lo mejor se hace en el auditorio del conservatorio. Nunca, eso no lo controlas, ¿sabes? Pero es esto. Y entonces... Mola. Nada, o sea, tengo pensado presentarme a esto. Si te presentas, avisa. Y si te sobra una entrada, me apunto de una. Si te sobran 2, cuidado. Y no sabes a quién invitar, tal. Se me ha ocurrido ahora una idea de marketing loco. Que es que a uno de los suscriptores, haciendo sorteo y toda la movida, se venga conmigo a verte. Me parece una idea genial, macho. Pues sí, lo tendré en cuenta. Ahora cuando me digan fechas de concurso y tal. Creo suelen ser en febrero. Porque así te dan tiempo para prepararte el concierto y tal, porque todos empiezan desde cero. Hay gente que ya se lo empieza a preparar desde el año anterior. Porque, claro, hay mucha rivalidad. Claro. Por esto, todo el mundo quiere tocar con orquesta, ¿sabes? Y tal, y al final nunca sabes. Porque, o sea, puedes tener un mal día, que no te salga bien, que no estés contento. O sea, te pueden pasar 1000 cosas. Sí. Y de esto. Y pues eso, o sea, ya me dirás. Ya te diré justo. Total. Vale, vamos a pasar a analizar últimas cuestiones. Primero, como te he dicho antes, que algo que me parece fascinante, ¿cómo puede ser que gente como Mozart y Beethoven en esa época fueran tan grandes y de hecho, cómo puede ser que sigan siendo tan trascendentales y que no haya vuelto a pasar algo tan radical? Porque es que al final hablamos, pues eso, Beethoven, un pavo que se quedó sordo, ¿no? Y que aún así seguía haciendo cada obra que dices, madre mía.
Y Mozart, pues otro que desde enano, pero es que, o sea, es un tío nacido para la música, porque es que, no sé, ¿a qué edad exacta comenzó a componer Mozart? Pues a los 3 años ya o sea, fue su padre que él le empezó a inculcar, o sea, le empezó a inculcar esto, porque su padre también era músico. Y él inmediatamente desarrolló un talento excepcional, pero no, o sea, y aprendió a tocar el piano, aprendió a tocar el violín, empezó a componer su primera ópera a los 7 años. Qué zumbao. Sí, sí, es que es un fuera de serie, ya está reconocido mundialmente y es que es así. Y además tiene una cantidad de obras inmensas. Es cierto que lo que te decía antes en la música clásica más cercana, o sea, bueno, no más antigua, pero del periodo clásico como tal, que serían representantes, por ejemplo, Haydn, Mozart, Vale. hay como no un patrón, pero una manera de interpretarlo, ¿sabes? Pues también hay una manera de componer que tiene como ciertos patrones, ¿sabes? Y esto Mozart lo explotó. Y al final ha conseguido una cantidad numerosísima de obras. Él murió a los 35. Es que murió joven, murió jovencísimo, tío. Precisamente. Y él no paró de componer hasta, o sea, en ningún momento. Compuso su propio requiem, o sea, o sea, su propio funeral. Y es esto, o sea, han destacado sinfonías, han destacado óperas, sonatas para piano, o sea, tiene conciertos para violín, conciertos para trompa, conciertos para... O sea, esos son todos conciertos solistas, ¿sabes? Para trompa y orquesta, para... Sí, para violín y orquesta, para de todo esto. Y la figura de Beethoven también otra. Y la figura de Beethoven, que fue una derivación de Mozart, es decir, Beethoven partió de la base de Mozart porque Beethoven fue la transición del clasicismo al romanticismo, junto con Schubert. Y él, pues eso, si te fijas en sus primeras composiciones, él era muy clásico. La formación de la orquesta clásica, o sea, era una formación determinada, 2 flautas, 2 oboes, tal. Por ese momento solo había trompas naturales y solían ser 2. Las trompas iban con los timbales, las trompetas iban con los timbales. Estaba todo definido y Beethoven partió de esa base. Su primera sinfonía está en el tono más, o sea, en el más conocido, en do mayor, la primera sinfonía. Y la segunda está en re, luego en mi bemol, o sea, está todo como va siguiendo por los tonos y tal. Y él parte de la base clásica, pero es el primero como en innovar, por decirlo de alguna manera, y buscar ya como una especie de visión mucho más personal, porque antes... Evolucionarlo. Sí, antes la música, sobre todo en el barroco, iba por encargos. Es decir, Vivaldi, por ejemplo, tiene 2000 conciertos, o sea, tiene un puñado de conciertos. Bach tiene muchísimas obras, o sea, en el catálogo hasta 1300, entre, o sea, cantatas, o sea, obras para teclado, o sea, tiene de infinito. Y con el tiempo, los compositores van teniendo muchas menos obras, pero son más específicas. A Beethoven le empezó a pasar ya esto. Mozart tenía una cantidad de obras inmensa y Beethoven ya empezó a rebajar. Mozart tenía 41 sinfonías y Beethoven 9. O sea, la diferencia era importante. Haydn compuso 100, no sé si 105 ahora mismo, o 104, perdón, 104 sinfonías. Joder. Sí, sí, porque antes, o sea, había mucha más necesidad de, venga, tal. Beethoven ya fue el primero en buscar un estilo personal. De esto que la primera sinfonía y la novena sinfonía no tienen nada que ver. Es verdad. De hecho, en la novena sinfonía ya introdujo sus 4 trompas. Bueno, las 4 trompas las introdujo antes, pero tenía 4 trompas, tenía fagot contra fagot. Coro fue la primera sinfonía coral. Fue el primero en empezar a esto. Y la gente que partió de Beethoven, pues fue evolucionando de esta manera. Es decir, los compositores románticos partieron de Beethoven, ¿sabes? Y entonces, luego ya, pues por ejemplo, Bruckner, las sinfonías de Bruckner, o sea, con 300.000 instrumentos, las sinfonías de Mahler, otra barbaridad. Que Mahler ya es, sí, o sea, es siglo XIX, siglo XX. Okay. Y es esto. Y al final han sido pues los que han marcado ya, o sea, Beethoven marcó como la personalidad. Es decir,
Mozart fue el máximo influente, sí, el máximo influente, yo diría, de como del periodo clásico, es decir, el parte barroco, lo que se considera el padre de la música, es Bach y el hijo es Mozart, Ok. ¿sabes? Y entonces luego ya a partir de Mozart, Beethoven, empieza a cambiar la cosa ya bastante. Ujú. Empieza a tener un toque mucho más, eso, lo que he dicho antes, un toque mucho más personal. Entonces Sí, cada de uno, autor, ¿no? sí, efectivamente, ¿sabes? Ya no es tanto por el cargo, sino es por mí mismo, ¿sabes? Claro. Yo lo hago tal, es mi, de esto Chopin era muy personal Muy con sus personal. obras. Me gusta mucho, Y... bueno, me gustan muchas de Chopin, pero o hmm, sea, es de esos que, sin haber escuchado tanta música clásica, en su momento me llamaron mucho la atención, porque considero que o sea, tiene una belleza espectacular. Igual que Bach, por ejemplo, lo que me atrae, aparte de que también es bello, es su complejidad, que es que lo encuentro como una idea de olla. sí, es que era... Chopin es como sí, bonito, tío. La de, ¿cuál era? ¿La gota? ¿La gota era? sí, Me preludio. parece impresionante cómo consigue o sea, él te da la pista, te da el título, ¿no? Claro. Pero te catas, o sea, de que realmente hay una gota constante, o sea, es impresionante Chopin. Sí, 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 no, pues cosas de estas y hay unas cuantas. Y es genial, o sea, bueno, con el tema de Bach, a mí es verdad que también depende en qué escuche, porque tampoco estamos muy acostumbrados nosotros, porque no hemos nacido en esa época. Claro. El tema del contrapunto era algo súper natural, porque era como el El máximo dominio. contrapunto. El contrapunto significa, o sea, es el arte de poder, o sea, de poder escribir varias melodías a la vez y que vayan juntas, se solapen Vale. y, y que cuadren, ¿sabes? Funciona de la siguiente manera, tú empiezas con una melodía, que antes lo que se solía hacer y se sigue haciendo, se utiliza un cantus firmus, que se llama, es una línea melódica que venía de los cantos gregorianos, y a partir de esa melodía ibas construyendo en polifonía. Polifonía son varios sonidos. En otra contramelodía, ¿sabes? Ok. Que funcionaban a la vez. Y se componían, pues, fugas a dos, tres, cuatro, cinco, seis voces. Que, claro, seis voces a la vez es algo muy complejo de poder enganchar, ¿sabes? Ujú. Y tal. En el mundo clásico ya empezó los tratados de armonía. La gente empezó a utilizar los tratados de armonía clásica, que, pues, que te decían, vale, el primero y quinto es una cadencia auténtica, tal, no sé qué, se resuelve de esta manera, la sensible va tónica, tal, ¿sabes? Y esto estaba estipulado, los finales generalmente acaban siempre igual, Ya ves. ¿sabes? Chimpum, ¿sabes? La gran mayoría. Porque se utilizaba todo esto. En el barroco esto empezó a pasar, pero fue mucho más tardío. Y la verdad, pues que esto es bastante curioso, porque claro, uno puede pensar, claro, es que la música clásica entonces es, o sea, del periodo clásico es mucho más sencilla, porque tiene las melodías tal, Ya, y es decir, todo se mantiene por un acorde, claro. Bueno, pero ¿sabes? claro, en ese momento también era lo innovador. O sea, es decir, Claro, claro, claro. ¿sabes? No tenían tantas no tenían tantas, sí, inspiraciones previas, en cierto Hmm. modo, y eso era lo nuevo, ¿no? Sí, podría decirse, pero es eso, la gente, o sea, todo empezó, claro, si nos remontamos a historia antes, la música como tal, que se empieza, o sea, a ver, la música empezó en la prehistoria, y tal, Ya. pero generalmente es en los cantos gregorianos, ¿sabes? Que al principio era una sola voz, ¿sabes? Era una sola melodía sin nada más. Luego empezaron a meter segundas voces, Ujú. terceras voces y tal, pero nunca tenían un sentido de la armonía como tal. No había un tratado que organizase toda la armonía. Cantaban con modos gregorianos que se llaman, que hay 8 modos distintos que tenían cada uno como su propia escala, pero no en una escala como tal porque las escalas están regidas por los tratados de armonía. Es decir, Ok. la escala de do mayor, del do al re hay un tono, del re al mi hay un tono, del mi alfa hay medio tono, ¿sabes? Y eso está estipulado. En los tratados de armonía se empezó a estipular este tipo de cosas, ¿sabes? Las modalidades mayor y menor, los acordes aumentados luego, las disonancias aparecieron después mucho más tratadas por sí solas, pero en el mundo clásico se encontró como una especie de equilibrio entre la armonía y la melodía.
que iban juntas la una de la otra. Antes simplemente tenías un bajo que se iban moviendo y la melodía, ¿sabes? No tenías esto y tal. Y en ese momento, pues, claro que fue innovador. Porque fue fue algo que marcó el equilibrio que antes no se tenía, ¿sabes? Por decirlo de alguna manera. Aunque ya Vivaldi y Bach esto lo hacían. Pero en el barroco más temprano y en la parte del Renacimiento, que es siglo XV, siglo XVI, pues era esto, ¿sabes? O sea, se jugaba simplemente con las voces a ver qué pasa, ¿sabes? A ver, eso tiene que cuadrar, pero sin ninguna norma, ¿sabes? Lo que me enseñan a mí ahora mismo, que te he dicho en armonía, me enseñan esto. O sea, me enseñan cómo resolver la disonancia en cierto punto, las cadencias rotas así. El acorde de novena, la novena baja, tal. Si es resolución irregular, pues funciona de esta manera, ¿sabes? Y todo esto va en base a los tratados que se hicieron ya en el año 1500 y pico, 1600, ya había tratados que la gente utilizó como base de toda la música que vino después. Mozart mamó de eso, ¿sabes? Vale. Buah. Clase de historia espectacular, tío. O sea, me ha encantado. Bueno, vamos a terminar un poquito con ya a nivel personal tu situación. Y es una pregunta que le hago a todo el mundo, que es ¿dónde te ves? ¿Dónde quieres verte de aquí a, pues, pongamos 10, 15 años? En un futuro medianamente cercano, pero ya habiendo pasado su tralla, es decir, que hayas finalizado los estudios, tal y cual. Pues yo ahora mismo no sabría decirte, porque tengo como varias opciones. O sea, ya después de estudiar y tal, porque claro, tengo en mente, o sea, bueno, estoy estudiando piano, claro, pero luego si me voy fuera, tal, ¿sabes? Entonces ahora mismo tengo pues esas dudas. Ahora, ¿cómo me gustaría verme dentro de 10, 15 años? Pues tengo dos tipos de visiones. O sea, la primera visión es, a mí me gustaría, o sea, poder tocar, o sea, poder vivir de ser concertista, por decirlo de alguna manera. Es decir, poder vivir de dar conciertos. Tanto si acabo siendo director, como pianista, como compositor. Y eso por una parte. Lo que pasa que la vida de concertista es una vida bastante ajetreada. O sea, yo soy una persona bastante tranquila, bastante familiar, bastante hogareña. Y me cuesta un poco el tema de, bueno, hoy me voy aquí, el otro día me voy fuera. Tal. La incertidumbre también. Sí, también, porque nunca sabes. Es decir, a lo mejor en eso no... ¿Y si no triunfas? Tal? ¿Y si...? Se ha arriesgado. Claro, o sea, porque es una profesión arriesgada. Y tal. O sea, si lo consigues, acabas viviendo de tu pasión. Eso está claro. Sí, eso es una locura, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces esa es como la primera visión que tengo que te la compraría. Lo que pasa que ahí me chirría, por decirlo de alguna manera, el hecho del vivir como nómada, ¿sabes? Yeah. Del estar moviéndote y tal, ¿sabes? Y la segunda visión que tengo es, porque también, o sea, tengo vocación por la docencia, o sea, he dado algunas clases de piano y tal, y he visto que es algo que me gusta, tal y como mi profesora, que tiene una vocación espectacular, me ha transmitido a mí su amor por el enseñar, su amor por la música, con el talento que ella tenía, claro, o sea, uno piensa, vale, claro, los profesores están ahí porque, en plan, porque quizá no han encontrado otra cosa, ¿sabes? Es un pensamiento muy común. Y hay gente que es verdad. Pero cuando ves gente de tanto talento que está enseñando desde siempre, y dices, es porque esta persona realmente tiene vocación por esto, ¿sabes? Porque sabe que su sitio está aquí, ¿sabes? Sabe que su sitio está enseñando. Y yo, que cuadra también bastante en parte con mi personalidad, me gustaría también pues poder ser profesor, pero de alto nivel. O sea, no te hablo de escuela de niños, ¿sabes? O sea, me gustaría ser un profesor de conservatorio, claro. Si puedes de grado superior. Ahí sí que tendrías la tranquilidad. Claro, tendría mi tranquilidad, mi estabilidad. Ahora es difícil conseguirlo porque necesitas cierto currículum que a veces cuenta con si has grabado discos, cuenta con qué conciertos has dado, con qué reputación tienes, la gente que te ha escuchado. Puedes tocar las dos opciones. Primero la de concertista, te ganas la reputación tal y cual,
Y a Justo. los X dices, mira, me jubilo, quiero dar Sí, clases. pero es eso. En plan, lo de concertista al final, pues nunca sabes si te sale y si tienes la suerte porque la gente valora lo que haces y demás. Además, yo creo que, o sea, el hecho de ser polivalente o polifacético en varios aspectos dentro de la música, composición, dirección, piano, además, que no solo me centro en el mundo clásico. Es decir, ya, o sea, de momento no he hecho nada por ello, pero siempre he tenido en mente componer para grupos, por ejemplo, Vale, o ¿sabes? sea, O hacer sea, algo más o actual, sí, tocar diferentes géneros. sí, claro. O sea, crear un grupo, tío, una banda, tío, lo que fuera, ¿sabes? De pop, tío, porque es música que a mí también me gusta, ¿sabes? El jazz también me gusta Ya. bastante. Y claro, o sea, yo no me cierro a solo al mundo clásico, porque también es muy arriesgado, porque en las nuevas generaciones es algo que está bastante perdido. Ya. Y que a la gente le cuesta, a no ser que hayas tenido educación ya desde el principio. La gente media no suele tener conocimiento y no suele Ya. apreciarlo. Y no hay una costumbre ya de Y no hay una costumbre, pero ir porque no es... a la ópera, ir a conciertos. Claro, claro. Y entonces es pues esto. Y, y nada, pues si esto me saliera, pues genial. Y tal. Y lo del ser profesor es algo que la verdad que también me gustaría mucho porque, o sea, veo que le puedo dar tanto a la gente y que muchos profesores que yo he visto que realmente, o sea, que ellos están allí porque, o sea, estarán porque valen, supongo, ¿sabes? En plan, porque han tenido su título, se han currado el entrar, tal, y demás. Pero yo a veces me han chirreado muchos profesores que he visto No hay que una te enseñan, pasión. o sea, que te enseñan muchas cosas técnicas y tal, pero que te apartan de la esencia de lo que es la música, Ya. ¿sabes? Mi profesora, es que para mí ha sido un regalo del cielo porque me ha podido hacer ver las dos cosas. O sea, y me ha podido inculcar el amor por la música, ¿sabes? Es decir, si tú a una persona la educas que la música es solo hacer ejercicios, Claro. pues al final acabará desquiciada por todo esto. Y, y tal, y yo creo que este amor que tengo yo por la música, este sentimiento, o sea, yo veo la manera en la que puedo transmitírselo a la gente, a las nuevas generaciones, a la gente a la que voy a enseñar. Y es algo pues que también me gusta. Además, que te digo otra cosa, o sea, cuando eres profesor, no solo eres profesor, es decir, también das conciertos. Lo que pasa que ya no es una cosa de estoy 150 días fuera de casa haciendo conciertos, ¿sabes? O 100 días, ¿sabes? Cada 3 días tengo un concierto, Ya. ¿sabes? Pero que sí que es compatible. O sea, Claro. es decir, puedes hacer menos, pero seguir dando clases. Claro, eso es, ¿sabes? Y Está eso bien. ya es algo que, o sea, aunque no vivas de los conciertos, a mí es algo que, Te vale. sí, que me vale y que ya me gusta. Además que te digo otra cosa, el vivir de ser concertista acabas con una tensión acumulada de mantener el nivel siempre Sí. porque eres de los mejores y la gente Claro. piensa que eres buenísimo porque, o sea, te han escuchado tocar en tantos sitios que tienes que mantenerte a la Claro. altura. Me acuerdo vi un documental de un conocidísimo pianista ruso, Vladimir Ashkenazy, que muy reconocido, ahora ya está mayor y tal, pero él tuvo su época dorada entre los 60, los 80, bueno, y que ha seguido dando conciertos, además. La gente que se dedica a ser concertista no se jubila nunca, porque es tan profundo su sentir por lo que hace que ¿para qué lo voy a dejar? O sea, Claro. es que lo quiero hacer, ¿sabes? Y requiere de energía, pero no es ser un futbolista. ¿Sabes? O Claro, sea, tú puedes estar a los 80. sí, o sea, es No es tan algo, fácil, pero podrías ir tocando el piano sí, es perfectamente. algo mucho más psicológico, yo creo. Claro. O sea, verdad que tiene su parte física porque hay gente que tiene más don técnico, por decirlo de alguna manera. A los 80 si eres pianista, o sea, debes tener las manos perfectas, ¿sabes? Claro. Si a los 80 tienes Parkinson, difícil, Claro. ¿sabes? Y de esto, ¿no? Pero claro, o sea, evidentemente no es el mismo rendimiento que un futbolista, ¿sabes? A Ese es los el tema. 30, o sea, a los 40 ya los futbolistas, ya está, Complicado. ¿sabes? Un pianista hasta que llegue, o un director. Herbert Blomstedt creo ahora tiene, no sé si 93 o 97, era Dios. un número impar. Pues el tío ha seguido dirigiendo. Joder. Y,
Sí, sí, Este sí que hasta que palme no para. claro, por esto. O sea, es gente con una vocación Ya. innata y muy fuerte. Y es esto. Entonces yo te diría, o sea, como conclusión, de 10 a 15 años, pues no sabría decirte, o sea, no sabría decirte exactamente, pero tengo como esas dos visiones, ¿sabes? Te diría una de las dos, aunque probablemente de ser concertista me cansaría por esto que te he dicho, o sea, porque me gusta la tranquilidad, me Ya. gusta el estar en paz, ¿sabes? Además, es eso, soy un hombre de familia, me gustaría casarme, me gustaría tener familia, quedarme Ok. aquí y demás. Y es mucho más compatible con un trabajo de profesor, ¿sabes? Ahora, es decir, con un trabajo de profesor, pero en alto rango, ¿sabes? Sí, 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 En sí. algo que, Que no vas a estar dando como clases veo que, es particulares decir, a cualquiera. claro, o sea, si yo veo que tengo una capacidad, que no digo que la tenga, pero si veo que tengo como, puedo transmitir algo que veo que la gente no suele ver, Ujú. digo, me gustaría que la gente supiera esto, ¿sabes? Claro. Porque hay cosas que otro tío verá que yo no veo y hay cosas que yo veo que otro tío no ve, Ujú. ¿sabes? Y esta es la manera en la que yo ayudo, tío, a la gente. Una manera de ayudar a la sociedad, Ya ¿sabes? ves. Y la verdad es que me parece algo bastante bueno. No te puedo asegurar, pero es como me gustaría ver, Me gusta. básicamente. Encantado, Rafa. La verdad es que Lo mismo digo, tío. placer total. Una locura de podcast. Nunca había venido todavía, bueno, llevo pocos episodios, la verdad, pero no habíamos tocado el tema musical y aunque de clásica no escucho tanto, sí que escucho, te decía antes, cada día media horilla, una cosa así, y me flipa hablar de música, sobre todo con gente pues que llega a un nivel tan profundo, porque desde luego hemos aprendido muchísimo, ya no solo, es que de todo, tío, historia, tal, es que hemos tocado todos los temas. Encima tenemos la suerte de poder poner, pues eso, ese extracto para que la gente encima ya no solo te conozca a nivel personal, sino que conozca tu obra, lo que llevas hasta ahora, Sí, sí. que ya es algo. Invitado cuando quieras. Hasta ahora voy a seguir haciendo podcast con gente diferente, pero desde luego eres un perfil con el que podríamos estar hablando horas y horas. De hecho, me jode bastante porque antes cuando estábamos escuchando tu concierto, pues me ibas comentando ciertas partes y tal, que me parecía espectacular. Claro, esto no se puede compatibilizar con el formato podcast. Evidentemente. Pero sí que podríamos en un futuro, es que analizar cada una de tus obras o incluso coger a algún otro compositor o artista y analizar su obra y que tú, que tienes mucho más dominio, has estudiado muchas cuentes, curiosidades, ciertas cosas. Podríamos estar hablando, en definitiva, años de estos temas. Sí. Pero bueno, ha sido todo un placer, tío. Así que definitivamente de aquí a un tiempo como esto lo voy a seguir haciendo años. Volverás y nos lo pasaremos igual de bien. Pues yo encantado, tío. Un placer. Si quieres despedirte de los oyentes. Pues nada, muchas gracias por haber escuchado y poco más. Seco, al grano. Sí. Chavales, nos vemos en 10 días. Disfrutad y, como siempre, sed felices. Adiós. Hasta luego. Pues brutal, crack. Ya ves. Me ha encantado, tío. Me ha encantado. Buah.